Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 16 de esta tercera temporada Libertad o Muerte, con un panel de lujo para poder tratar los temas contingentes del día de hoy. Y empiezo hoy día para salir de la regla con las damas del panel. Señorita Claudia, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien. Feliz de estar con ustedes por la conversa entretenida y con hartos temas importantes, así que démosle. Gracias, Claudita. Efectivamente, hay que darle, y porque hay que darle, vamos a hablar con el hombre del futuro, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras, aquí en un nuevo espacio. Esperamos que te quedes con nosotros hasta el final. Exactamente, porque tenemos varios temas el día de hoy, tal vez muy profundos a lo mejor, y quiero pasar al señor de la nube vaporosa, en este caso, don Matías Carmona. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, Carlos, me gusta hablar temas profundos. Tú sabes que aquí con mis artilugios me explaya y se me expande la mente, así que creo que va a ser un buen programa. Feliz. Esa es la idea, de poder estimularse con algo que nunca debería haber sido prohibido. Don Rodrigo Salamanca, el hijo pródigo a veces, ¿cómo está el día de hoy? Bien, bien, Carlos, aquí estamos. Tuve el agrado también de participar ahí en programa anterior, ¿no es cierto? En Cultura y Libertad. Exactamente, Cultura y Libertad, así que estamos ahí bien atentos a lo que ha sido esto, lo que está pasando en el último momento en la política, y nada, que tengamos una buena conversación. Sí, como siempre, las conversaciones son buenas porque salimos fortalecidos de esta. La señorita de las pizzas, señorita Juliet, ¿cómo está el día de hoy? Hola chicos, como siempre un gusto estar aquí con ustedes, conversando y hablando de los temas que están a la palestra, tanto nacional como internacional. Así que feliz de estar aquí con ustedes. Y nosotros felices de tenerte, vos, Juliet. No te imagino en la vereda del frente, ¿ah? Y por último y no menos importante, el hombre que hace técnicamente posible todos los programas, don Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy? Maravillosamente. Esa es la actitud. Y tenemos que empezar, como saben nuestros auditores, con el espectro internacional que nuestro corresponsal Reuters nos pone al día. Ricardito, ¿qué pasa en estos días afuera del charco? Por supuesto, y tenemos que empezar nuestra ronda internacional haciendo nuestra primera parada nada más y nada menos que en Ucrania, donde el jefe del grupo Wagner nos está mostrando el cadáver de un presunto soldado estadounidense caído en batalla. Efectivamente, están indicando, lo entregaremos a Estados Unidos, lo colocaremos en un ataúd, lo cubriremos con una bandera estadounidense con respeto, porque no murió en su cama como un abuelo, sino que murió en guerra y probablemente de un modo digno. Esto refiriéndose a una muerte digna con respecto a lo que es las creencias de estas personas de la guerra y del morir en batalla y este romanticismo por la guerra, que es muy propio de la filosofía del grupo Wagner. Y otra de las cosas que tenemos que comentar que también ha ocurrido efectivamente en Ucrania es que han detenido al presidente de la Corte Suprema de Ucrania por un caso de corrupción. El jefe de la Corte Suprema fue detenido y se trata del mayor caso que afecta al Poder Judicial de ese país. Esto fue comentado por la Secretaría Anticorrupción. Estamos hablando de un caso de un soborno de $2.7 millones pagados por este señor Gevago, que es un multimillonario ucraniano, que es efectivamente el cuarto multimillonario de este país y que se enfrenta a un caso de malversación de fondos relacionada con una entidad bancaria que tenía, del cual se supone o se está investigando
una malversación de nada más y nada menos de 113 millones de dólares. Este señor fue detenido en Francia y está esperando su extradición desde diciembre de 2022. Vamos a ver qué está ocurriendo en este país, y este caso efectivamente lo vamos a seguir muy de cerca. Ahora tenemos que seguir hablando acerca de lo que está ocurriendo, porque efectivamente se está hablando acerca de la pena de muerte, los números y quiénes son los países donde más se están ejecutando o donde más se está aplicando la pena de muerte en este preciso momento o en este año. Estamos hablando de China, Irán y Estados Unidos, los cuales se encuentran dentro de los países que más personas han ejecutado según Amnistía Internacional. Estamos hablando de un aproximado de unas 883 personas, y efectivamente donde más se ha estado ejecutando personas, estamos hablando de China con un número bastante grande, y seguido efectivamente por Irán con aproximadamente 576 personas, Arabia Saudita donde se ejecutaron 196, y finalmente Egipto donde se ejecutaron 24 personas, y para terminar la lista con Estados Unidos donde 18 personas han recibido la pena capital. Pasando esta reseña que estamos hablando de Amnistía Internacional, tenemos que hablar ahora acerca de un nuevo caso de piratería informática. Esta vez ocurrió en Argentina, donde un ataque de ransomware ha dejado a varios conglomerados farmacéuticos sin poder acceder a sus datos y sin poder utilizar sus sistemas efectivamente en el sistema en el cual ellos usan para aplicar los descuentos, sistemas de puntos y todo lo que tiene que ver con la validación de datos en línea de estos pacientes y consumidores. Estamos hablando de PharmaLink, nada más y nada menos, que fue víctima de este ataque. Sin embargo, la subsidiaria está comentando que no perdieron datos debido a que sus sistemas de seguridad y respaldos se activaron a tiempo, así que los usuarios efectivamente están esperando que se haga la reinstalación de los sistemas, y esperemos que efectivamente esta vez parchen y apliquen todas las opciones de seguridad para evitar que queden nuevamente comprometidos, porque si no esto se va a volver una suerte del juego del gato y el ratón, donde ellos reinstalan el sistema, vuelve el hacker otra vez y se los tumba. Entonces, oye, la seguridad informática es un tema muy importante. Se están hablando de que los casos de ataques de ransomware relacionados con la seguridad informática de las empresas y entes públicos ha afectado a muchos países en Latinoamérica. Siguiendo con esto, vamos a hacer nuestro recorrido y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este momento en el Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso se encuentra a breves momentos de ser enjuiciado políticamente por la Asamblea Nacional de su país. Y este caso pues levanta mucha suspicacia, porque estamos hablando de un caso donde el presidente actual ha denunciado muchas cosas, sobre todo casos de corrupción relacionados con la administración anterior, y ahora toda esta gente está tratando de vincularlo a estos casos como continuación de esta misma corrupción para bajarlo del poder. El presidente estuvo comentando con el periodista Oppenheimer que se le está acusando de aquello que él mismo venía denunciando. Esta es la mayor prueba de templanza para los demócratas de este país, sostuvo el mandatario al principio de su intervención. Y bueno, de Ecuador nos vamos y continuamos nuestra gira internacional a Estados Unidos, donde un fiscal de Estados Unidos concluye que el FBI no debió investigar al expresidente Donald Trump por la trama rusa. Estamos hablando de un caso donde el presidente o el expresidente Donald Trump alegaba que Rusia había interferido con las elecciones, y esta investigación se llevó a cabo de una forma muy negligente. El fiscal especial John Durham concluyó que el FBI no debería haber realizado esta supuesta vinculación de la campaña del expresidente y la trama rusa.
Estamos hablando de un reporte de 300 páginas donde el FBI empleó información no corroborada, sin analizar y sin procesar. Estamos hablando de que en estos días la calidad de la información es vital para los procesos que se realizan. Tú no puedes llegar al juicio con una información que tú no has verificado y que en algún momento estas pruebas se puedan caer en juicio, y esto es efectivamente lo que sucedió con la investigación del FBI, la cual dejó mucho que desear. Ahora, efectivamente, tenemos que hablar de otro caso, de otra filtración importante. Y esta vez estamos hablando de que el gobierno chino pudo haber tenido acceso a los datos de los usuarios de la famosa plataforma o red social de TikTok. Estamos hablando de que un ejecutivo de ByteDance, la compañía matriz de TikTok, reconoció que los miembros del Partido Comunista Chino tuvieron acceso de todos los datos almacenados en la empresa, incluyendo los datos de Estados Unidos. Esto ha sido muy grave y, de acuerdo con una investigación recogida por el New York Times, el entonces colaborador reconoció que en las oficinas de ByteDance en Beijing hay un comité compuesto por miembros del Partido Comunista Chino que supervisan las aplicaciones de la empresa para promover los valores comunistas fundamentales. ¡Oh, sorpresa! Así que mucho cuidado con lo que están subiendo a la red de TikTok y tengan mucho cuidado con lo que están viendo ahí, porque puede haber una mano negra manipulando lo que vemos, un algoritmo nada confiable. Y esto es lo que tengo que comentar en la agenda internacional del día de hoy, muchachos. Muchas gracias, los micrófonos son suyos. Ricardo, yo tengo un comentario que hacer sobre lo último que dijiste. Por supuesto, adelante. A ver, la verdad es que esta cuestión es súper complicado, porque en China, hace algún tiempo, hace algunos años, nació una empresa que nació muy humilde, llamada Tencent. Y en su momento tenían esta cuestión del Viper. Bueno, el caso es que cuando ellos se metieron con el gobierno chino obviamente les dio el poder y ellos crearon la hegemonía del internet a través del internet chino, que en realidad es una intranet llamada QQ. Y en base a eso también empezaron a someter a pequeñas empresas, y todas al fin y al cabo se terminaron sometiendo a Tencent. Tencent actualmente es una de las empresas más grandes del mundo, solamente que vive en las sombras. De hecho, es la empresa que más invierte en la bolsa en Estados Unidos, y también tiene muchas acciones en empresas de videojuegos. De hecho, es la empresa de videojuegos más grande de China. En el caso, y por qué lo quiero remeter, la verdad es que siempre aplicaciones como TikTok o aplicaciones como WeChat, que son aplicaciones chinas, créeme que hay una vinculación, ahí está el ojo de Sauron, que es el gobierno chino. Eso, la verdad es que se viene hace bastante tiempo. Si uno trata, por ejemplo, de hablar cosas en contra del gobierno chino a través de estas aplicaciones ya mencionadas, te van a censurar. Y es así, eso es lo que promueven, es eso, está el ojo de Sauron ahí metido. Yo creo que hacer un comentario igual al respecto, y no es por defender a China, yo sé que en ese aspecto como autoritarismo son mucho más extremos, pero no es lo mismo que hace el gobierno de Estados Unidos cuando le pide información a través de la CIA y el FBI a Google, a Amazon, a Facebook y a Apple, a las grandes tecnológicas. Entonces, en ese aspecto siento que de cierta manera no es una cosa que nos deba sorprender, primero que todo, y segundo, la clave no es que no se haga, porque esa cuestión siempre va a tender a hacerse, sino la capacidad que tengamos de prostituirnos entre las distintas tecnologías que existen, y que no exista solamente un proveedor de tecnología. Sí, estoy de acuerdo, pero ojo ahí, es lo mismo, pero no se hace de la misma manera, porque en el caso de Estados Unidos, claramente ahí hay lo que hace. Tú sabes la capacidad que tiene la CIA con la inteligencia artificial de Google y todo. No, sí, obviamente, yo no te voy a discutir eso, sí. Lo que te estoy diciendo es otra cosa. El tema es que en China esta cuestión es una ley de sometimiento prácticamente, y todos los ciudadanos chinos lo saben, al menos lo saben, que están siendo vigilados, por eso es que no es igual, están siendo vigilados 24/7. Recordemos que en China existe un sistema de puntaje
que es que se conoce como el puntaje social, ¿ya? Que es en el cual dicen qué tan buen ciudadano eres, y ese qué tan buen ciudadano eres significa estar prácticamente lavarle las botas al Partido Comunista Chino, y si no eres suficientemente bueno como ciudadano, ni siquiera tienes derecho a sentarte en el metro, a ese nivel. Entonces, por eso sí, es lo mismo desde el punto de vista que obviamente el gobierno está sacando información de una entidad privada, me parece horrible, pero en el caso de China es muchísimo peor, o sea, muchísimo peor. Yo creo que en proporcionalidad son incomparables. Oye, y a pesar de este encendido minuto de debate, tenemos que hablar Calma, no ha parado el debate. Yo también tengo algo que decir aquí. Ajá, sí, un breve segundo. Yo estoy hasta el orto, weón, de que el puto Estados Unidos se crea la puta policía del mundo, weón. A mí me tiene chato, weón, de que estos weones vayan por todo el planeta, weón, sintiéndose la puta policía del planeta. Así que váyanse a la mierda, gringos culeos. Claro, ellos dicen, ellos están haciendo lo mismo que hacemos nosotros, pero que ellos son chinos y son del lado opuesto, así que todos tengan miedo. Les insisto, yo no estoy defendiendo a China, sino la libertad de cada uno de decidir qué tecnología utiliza. Quizás en China no tienen esa libertad, y ese es el tema. El tema es que son mucho más autoritarios y absolutistas, pero, en fin, no es algo que nos deba sorprender. Y ahí es donde yo iba con el tema de la neutralidad de la red, conversación que se tuvo durante muchos años con uno de los principales creadores de todo lo que son las tecnologías abiertas. Estamos hablando de Richard Stallman, quien estaba hablando de lo que es la neutralidad de la red y el hecho de cómo los proveedores, las empresas y toda la gente que se apodera de tus datos, pues puede hacer contigo lo que quieran. Y esto es algo que tenemos que ser más conscientes antes de regalar nuestra propia información y ver qué cosas estamos usando de forma gratuita. Y con esto cerramos el tema de las referencias internacionales para que podamos continuar con el programa. Señor Oso, ¿estás por ahí? Sí, estaba esperando que terminaran su perorata, ¿ah? Pero sí tienen razón. Yo creo que hay una parte, todos detentan ese poder de espionaje, porque básicamente dentro de las funciones de estas plataformas, por ejemplo, llámese TikTok o cualquier otra, está el juego de las sensaciones. Recordemos que las sensaciones, ya lo decía incluso Aristóteles hace 68.000 años, lo decía hace mucho tiempo, que las sensaciones en realidad era lo que amaban los hombres, derivado de su naturaleza. No me voy a poner metafísico, pero es más que nada para que veamos que estamos en un laberinto sin salida en ese aspecto. Y lo que tiene que ver con la vigilancia, efectivamente, pero en el caso de la vigilancia yo tampoco voy a ser abogado del diablo ni nada, pero tenemos que recordar que, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, tiene cerca de 5,2 millones de cámaras de vigilancia y sobrepasa a algunos países que pueden estar dentro de estas inversiones en tecnología. Así que hay muchos países que se pueden escapar y todo de la discusión. Si bien es cierto, China y Estados Unidos podrían ser las potencias en este aspecto, con una comilla bastante grande, pero sí no debemos dejar pasar que, como se mencionó, la libertad es la que está en juego. Y en ese aspecto los seres humanos son bastante reticentes a la libertad. Y volviendo a la pauta que teníamos nosotros más o menos instalada, hay una discusión que está dentro de nuestro ínfimo ambiente acá en Chile, que tiene que ver con el sueldo mínimo, que está pronto a subir y se espera dentro de los proyectos del gobierno que suba a 500.000 durante 2024. Ahí te quiero hacer una pregunta a ti, Claudita, que no te he escuchado ahí, respecto a lo que tiene que ver con este sueldo mínimo, y lo podríamos juntar con la votación del sexto retiro. ¿Crees que tenga algún impacto a la economía más que el que ya ha habido? Yo creo que sí va a tener un impacto, y de hecho, bueno, el gobierno no ha dicho nada de todos los despidos que hay a la fecha. 126.000 creo, si no me equivoco. Súmale el tema del sueldo, el tema de las 40 horas,
las reformas que quieren implementar, la tributaria, el royalty. Yo creo que todo eso sumado va a hacer que genere un problema económico y de desempleo en Chile al corto plazo. Aparte que igual está inflado, porque finalmente todos nosotros vamos a financiar la subida del sueldo. Entonces no sé qué tanto puedan celebrar ellos. O sea, engañar aún más a la gente de que realmente se generó esa alza a costa de los impuestos de nosotros. O sea, ¿qué tan fantasioso puede ser eso? Bueno, en la fantasía que viven ellos nomás. No sé si se hace a costa de los impuestos, pero sí a costa de la empleabilidad y impuestos al trabajo. Eso quizás quisiste decir. Porque, no, si lo vamos a pagar nosotros. Claro, como impuesto al trabajo. Si finalmente las pymes no van a solventar ese gasto. O sea, al final quizás de qué periodo lo van a empezar a solventar, pero ahora es esforzado y financiado por nosotros. O sea, ¿el Estado subvenciona esa subida de algo así? Sí, pues el Estado lo subvenciona. ¿En serio? El Estado le paga a las pymes esa diferencia. O sea, es la solución más mala aún. Exactamente, porque de partida crea lo que se conoce como un incentivo negativo. Y aquí radica lo que dijo en su momento Johannes Kaiser, que yo estoy totalmente de acuerdo, que dijo que esta cuestión se está convirtiendo el sueldo mínimo en el sueldo máximo, y es verdad. A ver, si nosotros nos ponemos a pensar, y yo lo digo como profesional del área, el sueldo mínimo ya está en 500.000 pesos. O sea, el mes pasado, porque a partir del 1 de mayo subió a 440, ¿ya? Pero si tú le sumas la gratificación legal, ¿no es cierto?, del 25% con el tope, ¿no es cierto?, con la gratificación legal, el sueldo del mes pasado, refiriámoslo así, te quedaba en 512.500, es decir, ya está en 512.500. Ahora, con el alza que se va a hacer a 440 y va a ser progresivo, porque después viene 4, yo lo tengo escrito en un artículo que escribí, lo tengo por acá abierto, 440, después el 1 de septiembre sube a 460 para llegar al próximo año con 500.000 pesos sueldo base. Pero a esto tenemos que agregarle, y esto es lo que no dicen los señores políticos, tenemos que agregarle un 25% de gratificación legal. La gratificación legal, si bien tiene un tope, ¿no es cierto?, es, según los políticos, esta cuestión está impuesta, es una forma, ojo ahí, véase ahí, esto no es, lo vuelvo a repetir, esto es lo que se menciona en términos jurídicos, es una forma de repartición de utilidades entre la empresa y sus colaboradores, véase trabajadores. Es decir, que forzosamente el Estado obliga a dar parte de sus utilidades supuestas a sus trabajadores o colaboradores, y por eso es que solo aplica para empresas que tengan fines de lucro. Esto puede no aplicar, puede no aplicar para empresas sin fines de lucro, porque ya se vuelve opcional. Y hay dos formas de pagarlo. Una es a través del pago mensual, ¿no es cierto?, el 25% adicional, o a fin de año, cuando se hace la repartición de utilidades. Pero vuelvo a decir, es una imposición por parte del Estado para con las empresas privadas, sobre todo las pymes. Yo digo, oye, las pymes ya están pagando 500.000 pesos y más por el solo hecho de la gratificación legal, y ahora va a ser más. Bueno, y hay que recordar también que el sueldo mínimo subió porque los niveles de inflación sobrepasaron lo que dijo el señor de los toboganes. Y te quería hacer una consulta a ti, Juliet, respecto a esta misma alza y este mismo, voy a ponerle un nombre, como esta especie de, no sé si esquema Ponzi, pero bueno, como esta estafa cíclica que están dando con este ciclo de dinero que se entrega y que se subvenciona, pero en base a los impuestos que se le cobra a quienes tienen que comprar más caro para subvencionar el alza. Y una hueá de no terminar. ¿Qué piensas tú respecto del sueldo mínimo, lo que estábamos hablando hoy? A mí me da risa y me sigue sorprendiendo que la gente
igual sea como ignorante en el tema, porque justo cuando anuncian esto, que fue, no recuerdo si fue la semana pasada o esta semana, los comentarios que veía en las redes sociales eran como que porque decían como que no, había gente que no estaba de acuerdo con que hubiera un alza en el tema del salario mínimo, y otras personas decían que sí, que eso era pura mentira y pura campaña del terror, de que la inflación iba a subir porque aumentaran el sueldo mínimo y que no sé qué. Yo decía, de verdad la gente, o sea, que no todos los años dicen lo mismo y nada sube. Y yo, ¿de verdad? Porque la gente que, o sea, no se da cuenta de cómo está el costo de la vida, ¿o qué? O sea, es que ahí Yuli, lo que pasa es que hay una ignorancia supina que es brutal, porque, a ver, el sueldo mínimo cuando tú lo subes por política, por ley y no de manera natural, que sería el crecimiento de la economía, lo que provoca es que obviamente todo suba. ¿Por qué? Porque a todos tenés que pagarle el sueldo mínimo alzado. Por ende, eso va a provocar que las empresas no tengan cómo, obviamente, financiarse ellas mismas y van a tener que subir los precios. Es un ajuste. Es un ajuste. Los agentes económicos empiezan a ajustarse. Y esa es una cuestión que debería ser, pero obvia, pero sin embargo hay una ignorancia supina en lo que respecta no solamente en conocimientos económicos, sino que en conocimientos financieros. Oye, si esta cuestión alguien las tiene que pagar, y como alguien las tiene que pagar, entonces obviamente termina afectando a todo el sistema. Ese es el problema. No es que uno no quiera que las personas ganen más, ojalá, pero que sea de manera natural. O sea, lo que aquí se está haciendo es forzar de manera irregular la economía, ¿no es cierto? Bueno, en realidad sí, es todo lo contrario, es una regulación ridícula, pero bueno, tú estás forzando la economía a que pague más sin producir más, porque de partida, en lo que respecta a unidades de producción, hablando en términos económicos, estás produciendo menos. ¿Y por qué estás produciendo menos? Porque de partida tú tienes una desaceleración de la economía, eso es lo primero. Y segundo, tienes menos horas laborales. O sea, si vais a trabajar menos y queréis pagar más por menos productividad, es absolutamente ridículo. Ahora, hay otro problema adicional a esto. Que la verdad, como ya dije, y lo he preguntado en otros programas, ¿qué incentivos tiene uno como profesional a hacerse profesional si al tipo que no tiene estudio? Y no estoy menospreciando, estoy poniendo simplemente en una cuestión de esforzarse o no esforzarse. El tipo que no tiene estudio le están pagando lo mismo que al profesional. Cuando eso pasa, los países empiezan a cagar. Y discúlpenme la palabra, pero es verdad. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes incentivos para mejorar por el solo hecho de que el que no estudia o el que no se esfuerza está ganando exactamente lo mismo que tú, o quizá un poco más. Y hay otro problema también, los incentivos negativos, que ya lo dijimos acá con la Claudia, que el Estado va a financiar a las pymes para que puedan pagar esta alza. Entonces no va a haber incentivos tampoco para subirle aún más el sueldo a los trabajadores, porque si no pierden el financiamiento. O sea, es ridículo, es una estupidez. Ahora, no todo puede ser negativo, debo decirlo, y tengo que ser honesto intelectualmente. Esto sí puede ayudar, ojo, pero en el muy corto plazo, a que se reactive la economía, en el sentido de que la gente va a poder consumir más. ¿Por qué? Porque tiene la ilusión, al menos, porque es una ilusión, el alza del sueldo mínimo es ficticio, porque el sueldo real en realidad es mucho más bajo, pero al menos la gente tiene la ilusión de que tiene más plata en el bolsillo, y eso puede provocar, ¿no es cierto?, que se consuma más. Pero eso es cortoplacista, eso tiene un límite muy cercano, ¿te fijas? En cambio, si tú tuvieras una economía que crezca realmente, la gente podría consumir y podría seguir consumiendo, y la economía funcionaría mucho mejor, los sueldos aumentarían, habría más incentivos para crear empleo, lo cual estamos perdiendo. Claro, pero como yo siempre digo, bueno,
el otro día creo que hice esta pregunta por el grupo, porque discutía este tema con un amigo, porque obviamente siempre esta gente dice como que queremos ser Suiza, pero obviamente implementas ideas o leyes de Venezuela, ejemplo. Entonces es como contradictorio, ¿no? Y al final, como yo siempre digo, el salario mínimo es eso, salario mínimo. O sea, no es que te vas a hacer millonario con un salario mínimo, no es que vas a vivir toda la vida o vas a pagar tu vida entera con un salario mínimo. Entonces, toda la razón en ese sentido, Rodrigo, y es algo muy curioso porque esto también ocurrió, lo hemos visto, en Venezuela pasó lo mismo, Chávez hizo lo mismo absolutamente, todo tal cual como se está viendo acá en Chile. Y pasaba eso, ¿no? No había ese incentivo, la gente se prácticamente desmoralizaba, decía, ¿para qué estoy estudiando? Si, no sé, la persona que hace aseo en el colegio gana mucho más que yo, o igual que un profesional, y como tú dices, no es por echar menos las personas que tienen esta labor, pero claramente, como siempre digo, ¿no? Detrás del estudio y todo eso hay una inversión de dinero, de conocimientos, etcétera. No es lo mismo, ¿no? Al contrario, como siempre lo digo, siempre lo digo, la manera de incentivar el crecimiento, de que tú tengas más dinero, no es regalándole plata a la gente, sino enseñándola claramente a cómo producir más dinero, obvio, a cómo trabajar, a cómo brindarle herramientas que hagan salir a esas personas adelante. Pero claramente eso no es algo que va a pasar porque a los políticos les importa demasiado que seamos pobres, así que... Sí, en el caso y el sueldo mínimo, además, no hay que olvidarse de que no le permite a las personas con menos educación, ya que ustedes lo mencionaron, poder perfeccionarse dentro de sus mismos trabajos. Exactamente. Esa es una gran barrera que crea el claro, no es como dice Rodrigo, no hay esa, bueno, como están hablando de Suiza, por ejemplo, allá el salario mínimo no existe porque al final hay un acuerdo entre empleado y empleador, se negocia el sueldo, entonces claro, en el tema, volviendo a lo que yo conversaba con mi amigo, él decía, sí, pero es que hay unas leyes que los favorecen, que no sé qué, aquí eso no va a pasar porque los empresarios, que no sé qué más. Y yo decía, bueno, pero es que ustedes, o sea, ustedes progres de mierda, ¿verdad? Tanto que hablan de que los empresarios y que no sé qué, y al final todos estos empresarios que se coluden con el Estado, ¿verdad? O sea, quieren que los empresarios no estén, que no sé qué más. Les gusta, ¿cómo explico? Ustedes quieren que el Estado se encargue de todo. Entonces, ¿cómo es eso? Dije, o sea, ustedes están llorando, ¿verdad? Porque el salario mínimo, estamos haciendo la comparación del tema del salario mínimo en Suiza, ¿verdad? Pero ustedes aún así quieren intervención del Estado siempre. Entonces, ¿cómo haces tú una negociación con tu empleado cuando ustedes quieren que existan leyes que regulen eso? Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Ustedes quieren o no quieren Estado? O sea, ¿quieren y no quieren? O sea, como que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Entonces yo no entiendo, dije. Ese es el eterno problema de nuestra zona geográfica, Yuli. O sea, y lamentablemente el único límite que tiene está entre el hipotálamo y el neocórtex. No tenéis otro. Exactamente. Entonces como que yo digo, bueno, pero entonces ¿quién los entiende? Ustedes quieren que la cosa sea color de rosa, pero también quieren que el Estado esté interviniendo en todo. Dicen, no, pero es que allá, que no sé qué. No, discúlpame, pero el Estado no interviene en ese tipo de negociaciones allá. Entonces, sí. A mí también me gustaría aportar lo último. Dame un momento, Rodrigo, por favor, porque está avanzando el tiempo para que no esté solo hablando, por favor, para poderle... por eso era cortito. El Matías tenía una... Ahí te doy el pase, por favor, Rodrigo. El Matías tenía una opinión respecto a esto. Ya, yo igual la voy a hacer corta, como para que avancemos sobre ese tema. Yo lo único que quiero comentar es de todo lo que se ha dicho ahí, es que no creo que sea solo ignorancia. Obviamente la ignorancia existe.
es una cosa que se tiene que trabajar, lo tiene que trabajar uno mismo. Nadie te tiene que... La única manera de dejar de ser ignorante es aprendiendo cosas, y obviamente la humildad también es muy importante. Pero también hay una fracción tan mínima de esta sociedad que es maldad, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto hay ignorancia y hay maldad detrás de todo esto. Pero, y yo creo que lo que más tenemos en la sociedad chilena es no sé, falta de lógica, podría decirse, porque como todo, también lo dijeron, la plata no sale de los árboles. O si no es falta de lógica, también es este buenismo malsano que tenemos. Yo creo que también tenemos que empezar a extirparnos como sociedad que alguien haga caridad por mí a través de los impuestos y yo me desentiendo. Es decir, que si te duele tanto, yo creo que lo mejor es que pongas una ONG que se dedique a, no sé, educar niños, evitar que la gente aborte, o si te gusta que aborten, no sé. Pero tú esfuérzate con tu trabajo y no a través de impuestos obligues al resto a esforzarse por ti. Ahora, y para cerrar, yo creo que nos quedan 3 años de felicidad y justicia social, ¿verdad? Entonces, les podría decir, chilenos coman caca y ahí listo. Pero lo que más me complica de todo lo que les comenté es que el próximo gobierno que llegue, y ojalá sea un gobierno con buenas ideas, lo que va a tener que hacer es reparar todo lo que estos iluminados de bonismo malsano, ignorancia y en algunos sentidos malas intenciones nos están provocando. Ahora, como dijo la Yuli, todos quieren ser Suiza, pero a los suizos les demoró, no sé si 3 años creo que duró en los 90 el socialismo, pero no somos Suiza. Porque para ser Suiza tenemos que ser más individualistas y ojalá eso es lo que hay que tratar de promover dentro de nosotros o a nuestros amigos o a nuestra sociedad. Ahora, lo que más me da pena es no es la reparación económica que tenga que llevar a cabo el gobierno, porque eso lo van a tener que hacer y es relativamente rápido, sino que el problema es la reparación moral. El problema es que vamos a empezar a vernos como enemigos si es que el discurso retórico de esta gente se extiende y hay que detenerlo. Ahora, toma mucho tiempo la reparación moral, por ende yo les recomiendo que empecemos a conversar, empecemos ya a llevarla a cabo y que viva la libertad. Sí, ahí tienes mucha razón y quiero también escuchar la opinión de alguien que no ha hablado hace rato. Jorge, ¿qué piensas tú respecto del salario? Uy, pensé que se habían olvidado que está acá, pero bueno, ya que me dieron la palabra, voy a aprovechar a hacer una cita. Primero, en la primera temporada de este espacio, estuvo aquí con nosotros compartiendo el original y verdadero Gato Juanito, quien nos dijo una gran verdad, y es que él en su juventud era comunista, pero después estudió economía y dejó de ser comunista. Y yo creo que va por ahí. Y yo siempre le tiro mierda a este tema de los votantes. O sea, yo siempre trato de tirarle un poco de caca al ciudadano que va a votar como la mierda. Y bueno, una de nuestras mínimas, o en realidad sí, mínima, debería ser que cuando elijamos un candidato escogiéramos gente que haya emprendido alguna vez. Porque si no, estamos escogiendo gente que no tiene carajo idea cómo funciona el mundo. Y terminamos instalando, weón, en la silla presidencial a este saco hueá experto en toboganes. Efectivamente. Y para cerrar el punto, Rodrigo, para que no te quedes con el comentario lo más cortito que se pueda, por favor. Sí, bueno, y la verdad, lo que dice Infierno estoy totalmente de acuerdo. De partida, yo creo que sería bueno que los tipos que están ahí en el gobierno, que por lo menos han tenido 3 años mínimo en el sector privado, ya. Pero para cerrar el punto, lo que debo decir es lo siguiente. Aquí el Partido Republicano, yo ya dije que yo no soy republicano, no voto por ellos, pero tengo que reconocer, fueron firmes en rechazar esto. Pero la derechita, esa derechita que está ahí, le dio los votos a favor a cambio, ¿no es cierto?, de que se mantuviera el 10% de impuesto a la renta para las pymes. Algo que es medianamente bueno, no lo hace bueno. O sea, obviamente para las pymes es súper bueno que se mantenga el 10% del impuesto a la renta, porque si no iba a ser el 25%, ojo. Pero no por una cuestión buena significa que vaya a hacer algo, porque, bueno, estáis condenando igualmente a la economía. El decrecimiento se viene con cuática. Oye, si no fuera porque
porque estos hueones perdieron la votación, no hubiéramos ido a pique. O sea, imagínense cómo está el mercado inmobiliario, weón. Estamos para la cagada. Y también tenemos a ese weón de ministro de Economía, diciendo, ojo, abro comillas, no hay evidencia que diga que el alza del sueldo mínimo por ley no traiga efectos negativos. Cuando ese weón hable, ustedes tienen que interpretar directamente lo contrario. Con eso quería terminar el tema. Ojo que el 10% es solamente por un año, después 12,5 y después viene el 25 igual. O sea, igual. O sea que la ayuda es un salvavidas de plomo finalmente. Sí. Y de ahí, sorpresa, manifiesto comunista, alza progresiva de los impuestos. Exacto, así Viejo mismo es. como el hilo negro. O sea, las pymes se van a tener que mamar luego el sueldo mínimo y además el impuesto de primera categoría, del 25%. Sí, que lo que pasa es que la mayoría de las personas no ven los impuestos que son agregados, el uno sobre el otro, que pagamos sin contar, por ejemplo, el impuesto ahora al patrimonio, el éxito. Bueno, nos podríamos diluir ahí mucho tiempo y quiero también darle otro paso a lo que está en la pauta. Quiero saltarme una así y quiero ir inmediatamente con lo que está pasando con la ISAPRES, que se relaciona más o menos con este problema que va a haber de financiamiento y es un hoyo tremendo a la contabilidad del sistema de salud y en este caso un daño enorme aún más a las personas que ya están en espera, por ejemplo, o que van a atenderse un policlínico, o sea, no policlínica, un consultorio, cosas así. Claudita, ¿qué tienes tú que opinar respecto a este problema de la ISAPRES que cuando el gobierno dijo que no le iban a dejar caer, les puso la lápida? El gobierno lo único que quiere es que las ISAPRES mueran. Esa es la única verdad. Y de hecho ahora se hacen los desentendidos todos, porque ahora las ISAPRES son todas las culpables, pero mientras la superintendencia validaba los cobros, esa famosa tablita, nadie decía nada por años. Por lo tanto son tan responsables como la ISAPRES. Y ahora no tienen por qué hacerse los lesos y diciendo, ay no, pues tienen que pagar y tienen que pagar. ¿Cachai? La excusa de ellos es que realmente se aprovecharon durante años y tienen que pagar de alguna forma. Pero es que no pueden hacerlos pagar tanto por ganancia que tuvieron en 20 años. No puede ser, ¿cachai? O sea, ellos se van a hacer responsables de lo que va a quedar en la salud, de la cagada que va a quedar. No se van a hacer responsables como siempre, porque no se hicieron responsables por la inflación, menos se van a hacer responsables por la salud, porque ellos van a estar felices de que va a ingresar más plata al bolsillo de ellos, ¿cachai? Por lo tanto, creo que vale la pena revisar la ley de la Mónica Rincón con el Walker, ¿cachai? De que ellos propusieron que las ISAPRES paguen, pero en prestaciones de salud. O sea, hay que leer bien eso. Yo no sé bien, o sea, algo por ahí escuché, así que yo creo que eso convendría más, pero obviamente los populistas están diciendo, no vamos a perder el personazo. O sea, quieren hacer cagar el sistema de las ISAPRES. Sí, pues, y lo van a lograr, de hecho, porque lo tenían dentro de su ideología. Exactamente. Ese es el norte de ellos. ¿Y tú, Mati, algo que acotar respecto a esto? Yo creo que 4 puntos. Lo primero es que las ISAPRES no cumplieron la ley y por ende deben morir. Así como yo cuando compro marihuana en harto, porque compro mucha marihuana y me gusta fumar marihuana, soy consciente de que existen leyes que si me pillan con toda esa marihuana me meten preso. Entonces en ese aspecto siento que tienen que hacerse responsables de no haber cumplido la ley de cierta manera. Ahora, en ese aspecto no necesariamente deben morir, pero deben pagar o pagar en cuotas, como lo haría cualquier persona natural. Pero es clave que no exista corporativismo estatal como la derecha quiere. Yo creo que la derecha malsana va a querer el corporativismo estatal, sálvenla de alguna manera y que los contribuyentes paguen. Y eso, quiero decirlo, es inmoral. Son más o menos 3 millones de personas las que están en ISAPRES y somos 17 millones de chilenos, un poco más. Y entonces queremos que 14 millones le paguen estos 3 millones. Yo creo que eso es inmoral. Ahora, el culpable, si es que dejamos un culpable dentro de todo esto, no necesariamente es la ISAPRES, porque ellos lo que hicieron es tratar de ganar plata como lo haría cualquiera. El culpable aquí es el legislador, por no haber hecho la pega. Y lo que más me da rabia es aquello, que le pagamos millones a estos zánganos y en vez de ponerse a subir impuestos deberían empezar a pensar en el futuro. Y no lo hacen, sino que se dedican a que el problema sea del siguiente político y voy a tratar de mantenerme en el puesto lo más que pueda. Ahora,
Aquí el problema no es la falta de regulación, como lo va a decir la izquierda, y en eso tampoco tenemos que seguirle a la izquierda el juego, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que es la regulación. La solución no viene porque se regule más y que hagamos un súper escrito, sino porque haya libre mercado. Y sobre eso, comentarles de que la gente, no necesariamente las ISAPRES van a morir, van a haber otros seguros de salud, quizás más caros, y que solo van a poder tener acceso a los más ricos. Y eso siempre pasa. Y el que no lo quiere ver, realmente quiere tapar el sol con un dedo. Sí, exacto, eso es lo que, bueno, es que yo por lo menos lo que siempre digo es como que, ¿por qué el Estado tiene que intervenir en lo que quiere la gente? O sea, mucha gente quiere estar en ISAPRE, otra gente quiere estar en FONASA. Dejen a la gente elegir. Simple. No tiene que ser la mierda obligada. O sea, no es que yo voy a hacer esto porque no sé qué, y las ISAPRES tienen que morir y no sé qué. O sea, no. Hay gente que quiere estar en ISAPRE, como hay gente que quiere estar en FONASA. Entonces es como que, puta, la gente es la dueña de su plata y la gente ve qué mierda quiere hacer con su plata. Si quiere estar en FONASA y si quiere estar en ISAPRE. Y se acabó. Pero estos huevones, como siempre, queriéndose meter en la vida y hasta en la salud de la gente. O sea, increíble. Sí, y ahí tiene razón también lo que decía el Mati, que con su primer punto yo le iba a decir, no, pues no hay problema de ISAPRE, porque básicamente la ISAPRE, y estoy poniéndome bien legislativo, no, miento, bien apegado a derecho para decir esto, las ISAPRES no rompieron ninguna ley. El problema es que el legislador se lo permitió, porque el derecho y legislación son distintos. El derecho es lo que está escrito y lo que se debe cumplir. Legislación es la interpretación de la ley. Y ahí es donde, claro, efectivamente está el error, y pasa lo mismo con todos los políticos. Se mandan una cagada y en la solución vuelven a ser la peor. Ahí tú, Jorge, ¿querías agregar algo? Puta, maldito oso libertario, yo quería ir por ahí, pues bueno, me quitaste Perdón. la palabra, así que ahí, bueno, la voy a tirar como si no hubierais dicho nada ya. Voy a fingir que no te escuché recién. Mira, aquí en el tema de la ISAPRE tiendo a estar de acuerdo con Matías, pero hasta la mitad nomás. Y me voy a explicar. Claro, la mitad del tema, la ISAPRE sabía que estaba haciendo una wea y esto podía pasar. O sea, eventualmente cuando tú haces triquiñuelas para saltarte la ley, podéis cagarla. O sea, tenéis que estar claro que podéis cagarla, y en ese sentido yo creo que si se condenó a la ISAPRE que tienen que pagar eso, que lo paguen, y si quieran se vayan a la mierda, no. Está bien. Lo que sí, y aquí está mi diferencia, es que aquí hay dos culpables, no uno, no solo la ISAPRE. Porque ¿qué pasa con quienes estaban encargados de fiscalizar estas situaciones de los gobiernos actuales y anteriores? Entonces lo que haría yo, y esta es una opinión súper personal, es individualizar a todas las personas de los ministerios que corresponda, y individualizarlos y entregarles la mitad de esta resolución que se ha dado de que las ISAPRES tienen que pagar tanta plata, bueno, y el 50% deberían pagar estas personas que no hicieron la pega de fiscalizar. Y como no van a tener la plata para pagarlo, porque la verdad, que vayan presos. Y eso es lo que a mí me gustaría ver, estos buenos presos. Trabajo forzado, saquémosle provecho. Y no sé. Pero ahí bueno, estamos en una puta, bueno, no sé, no alcanza a ser fábula, en una utopía de los mismos que se legislan el alza de sueldos para ellos en tiempo récord, que vayan a la cárcel. Es una hueá imposible. Por eso dije que es lo que a mí me gustaría. O sea, no es lo que va a pasar. Sería ideal, weón. Pero sería bueno también que empezáramos a meter estas ideas también en el inconsciente colectivo. O sea, hay gente que quizá le va a hacer clic la idea, ¿cachai? Y a lo mejor no vamos a cambiar la forma de pensar de alguien, pero a lo mejor, pero quizá en realidad no es tan malo entender y aceptar que la mitad de la culpa es de estos buenos también, y hay que señalarlo y hay que apuntarlos con el dedo. Claro que lo sí. mismo que pasó con la Constitución, ¿cachai? Totalmente de acuerdo. Ellos no fueron los culpables de todo lo que pasó en Chile, fue la Constitución. O sea, no se hacen responsables de nada. No fiscalizaron, la Superintendencia de Salud validaba estos factores, estos cobros, pero finalmente ahora la culpa solamente es de la ISAPRES, pues ellos se hacen los hueones. Misma cuestión que la Constitución. O sea, quedan de hueones, pero la Constitución es la culpable de todos los males. Cambiémosla, o sea, no son ellos. Acá lo que estaban haciendo es que el problema se acumulase, hasta que la olla de presión explotó. ¿Sí? Estamos en eso, o sea... yo la verdad creo que esta ley que hizo
el senador Walker con la Mónica Rincón y otros más, en realidad lo único que hace es hacer la caída un poquito más suave, pero al fin y al cabo el sistema de salud va a quebrar. Eso yo creo que no tiene solución, al menos de momento. No va a quebrar. Las aseguradoras son muy grandes y van a haber seguros privados. Eso puede ser, pero es que existen. Yo tengo un seguro complementario y que va a aumentar. Pero escucha lo que voy a decir primero. A ver, el tema no es ese, porque sí pueden haber seguros complementarios, lo que tú queráis. Pero aquí hay una cuestión de que en términos contables, ¿no es cierto? En términos contables, los acreedores o deudores, en realidad, ¿no es cierto? De lo que tiene que ver con las clínicas privadas son precisamente las ISAPRE. Entonces, eso puede desencadenar una catástrofe desde el punto de vista de la atención, y no solamente de la atención. Yo aquí le doy una recomendación a los auditores: busquen clínicas cercanas, buenas clínicas existen, y las propias clínicas están haciendo sus seguros, por si acaso. Sí, pero ahí hay un problema y no debemos olvidar el gran problema. La persona que no está llegando, porque hoy en día no se llega a fin de mes, se llega entre la quincena y el 20, no está pensando en un seguro complementario. Y lamentablemente, es así. Ese es un gran problema. Por eso se van a volver más caras y exactamente, y es lo que decía, porque los que más tienen efectivamente. Y los burócratas, claro, ellos no van a tener ningún problema. Los mismos políticos que están provocando esto. Claro. Y ahí sí va a ser la weá, va a ser solo los ricos tienen acceso a la salud. Ahí sí va a ser la weá, solo los que tienen plata tienen acceso a la salud. Entonces ahí sí se va a cumplir la mierda que estos hijos de puta tanto han predicado, pero gracias a ellos mismos, obviamente, a los políticos de mierda. Sí, pero este gobierno es del pueblo, para el pueblo, del pueblo. Ojo con lo que se expone acá. Primero, no hablemos de A5, por favor. Ya hay algunos que no tienen más de 2 oídos, así que lo otro, el tema, bueno, de los seguros y todo esto, se va a conseguir lo que todo gobierno socialista, y es de manual, ya ha hecho, que es tener una pequeña élite acomodada para los intereses del gobierno. Es basada en todos los privilegios que le pueda dar el mismo gobierno, y producen en base a los intereses del gobierno, y tienen a una gran mayoría que sustenta al gobierno producto de las prebendas que le puede dar en virtud de esta élite que produce para este Estado. Básicamente así, porque le interesa a estos gobiernos tener a la gente comiendo, pero no, ni siquiera comiendo, en la miseria misma, pero le interesa tener un votante seguro, que es el weón sin cerebro, que lo sigue a todos lados. Y ahí te quería hacer una consulta, Ricardo, que nos ha hablado hace bastante rato, y yo mencioné las empresas Polar, que es una de las más grandes, más o menos, que tú podrás dar una mejor opinión de eso, respecto de, ¿se sirven de los intereses estas empresas multinacionales? ¿Es así lo que estoy diciendo o no? Desmiénteme al tiro, por favor. Oye, por supuesto, si es que la gente se pone a ver con todo el tema de lo que es el corporativismo, y no hay mejor ejemplo de un empresario, y esto lo tengo que decir sin que me quede nada por dentro, que esta gente de la familia Mendoza, que son los dueños de empresas Polar, que se han servido durante muchos años el ver cómo el gobierno les destruía toda la competencia. Ellos fueron muy inteligentes en empezar a comprar otras procesadoras de alimentos fuera de Venezuela mucho antes de que el tema del cierre del gobierno y del control de las divisas y de toda esta suerte de la diáspora venezolana, y hoy en día, pues con toda la gente que está fuera del país, se están beneficiando, pero a bolsillos llenos, y efectivamente ellos colaboraron, o no tanto como que colaboraron, pero sí se vieron indirectamente beneficiados por el hecho del quiebre de la competencia, porque Polar está funcionando prácticamente sin competencia, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Y ahí tienen, pues ellos calladitos, no dicen nada de la política, nadie dice nada, y todos están bien y son serviles a los intereses de
de la revolución, porque simplemente no les hacen competencia. Es esta suerte de cómo los empresarios se acostumbran a sobrevivir con el régimen y nadie les hace competencia. Sí, ahí quiero mencionar algo, como porque ya estamos más o menos en el tiempo, pero quiero mencionar un tema que ha pasado colado. Hay dos temas, estimados auditores, que estaban en la pauta. Uno era la interpelación a la ministra Toá. No prosperó por Andrés Longton, no se aprobó el proyecto que tenía, por ende no tiene mucha trascendencia, más que decir que Toá defendió como gato de espalda al gobierno y Longton se le iba encima con ciertas interpelaciones que no iban al caso, muchas veces propio de esta inquina que existe del descontrol que el mismo gobierno ha mostrado. Y el otro es un hecho que está sucediendo en las costas de Argentina y también se está trasladando y va a llegar cerca del mes de junio más o menos frente a costas chilenas. Y es una flota inmensa de barcos, de navieros, de pesqueros, chinos, que están a la pesca del calamar rojo. Y hablando de esto que acaba de decir Ricardo, que refuerza más o menos mi tesis esta de que les gusta tener una pequeña porción de una élite, los comunismos suelen ser así, y ustedes lo pueden ver, auditores, no es cosa que nosotros lo digamos, lo pueden ver, existe hoy en día. Kim Jong-un, por ejemplo, tiene a su capital, Pyongyang, el 80% a oscuras, excepto el palacio presidencial, donde ellos viven, y no podemos decir que esté raquítico el tipo este. Yendo a eso, y te quiero preguntar a ti, Claudita, tú que estás en el borde costero, la Directemar, la Dirección de Protección del Territorio Marítimo de Chile, de la Armada, junto con Cernapesca y todos, están haciendo un monitoreo de estos barcos. Son cerca de 600 que están allá en Argentina actualmente y desfilan hacia Chile buscando este calamar. Esa depredación en el límite exacto de aguas jurisdiccionales de los países, que ahora lo está viviendo Argentina, en el sector bajo, como a la altura de Valdivia, para que se hagan una idea. ¿Qué piensas tú? Debieran, no hay una pesca ilegal porque están en aguas internacionales. ¿Qué piensas tú de esta depredación que se hace, o de este consumo de China? ¿Es exacerbado? ¿Tendríamos que hacer algo? ¿La comunidad internacional tendría que hacer algo? ¿Qué piensas tú? Yo creo que, no sé, yo les metería balas nomás a esos chinos. De verdad, me carga que se entromezcan, o sea, Julie, que se metan acá. Sí. Los chinos siempre siendo de su mierda, o sea, estos hijos de puta, y nadie hace nada. O sea, Sí, porque ellos pueden cazar ballenas, se le ocurre hacer cualquier cosa y les da lo mismo. Es como que, estamos investigando esta ballena, y luego las matan, las masacran. O sea, si ahora van por todas las costas de Chile porque ellos quieren pescar o arrasar, les da lo mismo, ¿cachai? O sea, y si es que alguien llega a acercarse a cerca de sus costas o de sus límites, dejan la cagada, pues como que están entrometiéndose y con ellos, o sea, con ellos ¿qué pasa? Hay que quedarse callados, no hay que hacer nada, hay que ser políticamente correcto. Yo creo que hay que meterles bala nomás, chao. Eso. Sí, ahí lo que tiene que ver con China, el régimen comunista chino, se sirvió bien del capitalismo, ¿eh? Es un hecho que trasciende la historia en ese caso. Mati, ¿tu opinión al respecto a esta especie de armada pesquera, ¿no? Puta, yo no tengo una opinión muy armada al respecto. Siento que obviamente es complejo para aquellas personas que viven de la pesca. También es complejo para el ecosistema hasta cierto punto. Pero vivo en un metro cuadrado en el cual no soy necesariamente 100% afectado por eso. Creo que no todos, creo que pocos. Creo que un grupo importante puede ser relevante hasta cierto punto. Pero eso de meter bala que dice la Claudia es parte de soberanía, es parte de patriotismo que yo no comparto y que de cierta forma puedo respetar hasta cierto punto, porque China no saca la cresta. Eso. Sí, o sea, depende, ¿eh? Bueno, hay cierta dicotomía, obviamente. Jorge, ¿tu apreciación al respecto de este ejército de chinos? A ver, quiero decir dos cosas. Primero, sería buena idea mandar a la Armada a hacer ejercicio a
a nuestros límites marítimos. Le aseguro que eso, sin atacar directamente, ayudaría un poco a estos hueones. Y no estaría ahí atacándolos directamente. Onda, poner los barcos en los límites y ponerlos a hacer ejercicio, weón, de combate, weón, y ya ahí no estáis atacando a nadie. Y lo otro que quiero decir, para no extenderme más, es... señor y señora que nos está escuchando, recuerde que los chinos se comen a los delfines. Y quien haya visto Los Simpsons sabe lo que puede pasar si uno hueve a los delfines demasiado. Épico, po, weón. Oye, ahí, Rodrigo, tu opinión al respecto a esta depredación china. A ver, la verdad es que los chinos, sí, mira, los chinos siempre dejan la cagada con este tipo de cosas, siempre. Y también hay que decir también los japoneses, bueno, los japoneses con la caza de ballena, a veces cazas ilegales, aunque obviamente los japoneses me caen mucho mejor. La verdad, me parece que a estos compadres hay que rayarles la cancha, bueno. Eso es lo que hay que hacer. Somos muy dependientes de estos weones. Yo tengo amigos chinos, pero yo siempre me refiero al gobierno. El gobierno chino es tremendamente nefasto. Y hay que empezar a rayarles la cancha porque estos tipos se creen que pueden hacer lo que quieran. Así que, nada, eso solamente, yo ya hablé mucho. Autofiltro, muy bien. Bueno, lo que tiene que ver con lo que decían y lo que la mayoría yo creo que coincide, más que nada esta, llamémoslo soberanía, por así decirlo, pero más allá de eso, el gobierno chino no solamente está presente en eso. Recordemos que se ha comprado casi todo el cuerno de África, el norte de África, el sur, no ha llegado a Sudáfrica, sí, pero el centro, y tiene muchos yacimientos, muchas inversiones, tiene muchas lucas, y recordemos que ellos eran, en el apogeo de Bitcoin, cuando todos estaban mirando allá, los que compraban oro. Ojo con eso. Y como ya estamos dentro de nuestra soberanía de tiempo, quiero ir dándoles el pase a las últimas palabras para poder cerrar este episodio que estuvo bastante bueno. Les digo al tiro, auditores, que no alcanzamos a ver toda la pauta como les mencionaba anteriormente, pero es porque los temas que pusimos apasionan, por decirlo de una manera correctamente youtubista. Y ahí quiero darte el pase a ti, Ricardo. Por favor, hombre del futuro, accionista principal de Polar, danos tus últimas impresiones, por favor. Por supuesto, y comentar efectivamente cuando yo digo que la economía de la casa empieza por la cocina, ojo con los productos que compran. Y otra cosa, cuando ve algún amiguito de Greenpeace, recuérdele a esos hijos de puta que están calladitos mientras los chinos están depredando el mar, mientras ellos están pensando que los gallos violan a las gallinas. Entonces hay que tener un poquito más de coherencia, por favor. Muchos saludos, Ante la arremetida ideológica que tenemos, hasta lo más absurdo se puede volver realidad, por así decirlo. Claudita Vera, sus últimas palabras, por favor, para el episodio. Me tomo las palabras de Ricardo respecto a Greenpeace, por eso mismo dejé de ser socia de ellos, por su maldita ideología, porque cuando les conviene gritan y cuando no se quedan calladitos. Así que bien, Ricardo, me parece muy bien. Y hasta la próxima semana en una nueva conversación y debate. Muchas gracias, Claudita. Y ahora le damos el pase a don Rodrigo Salamanca. Bueno, fue un agrado estar acá. Mis palabras finales van dirigidas a estos partidos ridículos que no saben defender ni una weá. Y yo creo que no tienen nada que defender porque no tienen principios ni valores tampoco. Así que la UDI, ándate a la chucha. RN, refórmate por favor, aunque sea, no sé, un poquito. Y estos hueones de Bópoli no son ni una hueá, no sé qué chuchas son, así que también que se vayan a la reconcha su madre. Así que, ¿por qué? Porque por culpa de ellos, esta hueá, todas estas mierdas se han aprobado. Así que, no, váyanse a la cresta nomás y que la chupe el merluzo.
Y después de este salmo de Rodrigo paso a la señorita Juliet. Sus palabras finales, por favor. Bueno, a los auditores yo simplemente los invito a investigar o a informarse un poco más de qué es capitalismo y qué es corporativismo, para que así de una vez por todas aprendan a diferenciar las dos cosas y dejemos de estar queriendo meter al Estado en absolutamente todo y en el bolsillo de todos. Eso, chicos, me despido. Que cuando vives del Estado es imposible no hacerle publicidad. Exactamente. Paso a el señor de la nube vaporosa, don Matías Carmona. Gracias, Carlos Oso Libertario. Pucha, un gusto hablar con ustedes, como siempre. Interesante conversar este tipo de cosas, explayarse un poco más y pensar aquellas cosas que uno siempre se guarda y que, de cierta manera, para que las ideas avancen hay que expresarlas. Entonces, me gustaría comentarles antes de irme que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy libertario. Por ende, no estoy ni a favor del estatismo malsano ni el corporativismo malsano que propugna cada uno de los lados. Ahora, me gustaría que quizás para la próxima habláramos, no sé, de este péndulo, que quizás se tocó más en la última vez, pero que, así como de la mano con el autoritarismo chino, existe un riesgo enorme en que la Constitución republicana sea también un autoritarismo de derecha. Y por lo mismo tenemos que ser muy atentos a lo que pase, a lo que se escriba. Ahora, la gente votó por republicano principalmente por seguridad y justicia. Ahora, eso puede provocar que salga una constitución más autoritaria posible del lado de la derecha. ¿Y es eso bueno para la libertad? Se lo dejo quizás como pregunta para la próxima. Ahora, lo que les pido a la gente, ojalá, es que todos esperen al que el texto llegue, porque hay que ser racionales. Y en base a lo escrito tomen su decisión. Por último, si es posible, como siempre lo dice Ricardo, hay que tratar de estudie sobre phishing para que no le metan un correo que finalmente le pueden robar los correos, las claves de su banco. Estudie lógica y viva la libertad. Gracias, Mati. Sí, efectivamente, lo que siempre decimos, el estudio. Tal vez no somos eruditos ni nada, pero sí buscamos al menos informarnos de las cosas que podemos opinar y de lo que pensamos. De hecho, no es necesario tener un degree o un magíster o algo así dentro de los distintos temas. Basta solamente que los pensemos, sentido común. Don Infierno Cercano, sus palabras finales, por favor. Esto es como Maggi, ya en mi fin. Dos cosas. Hoy día estaba viendo Sin Filtro y estaban tocando el tema ISAPRE. Y tengo que decir que de parte del lado de la derecha noto un gran error comunicacional al no condenar el tema ISAPRE. ¿Cachai? No porque esté bien, no, comunicacionalmente lo hicieron como la mierda. ¿Cachai? Están en un punto donde no pueden darse los lujos de tener ese tipo de errores. Y lo otro que quería mencionar es que pese a lo mierda que son los partidos de derecha y los diputados y todas esas weas que son unas mierdas todos, quiero destacar la forma y la actitud con la que interpeló el diputado Longton a todas. Si la actitud fuera esa siempre, las cosas serían muy diferentes en el Parlamento. Sí, bueno, ese sector, el político, nunca debemos olvidar lo que siempre está al fondo de las encuestas. Incluso después del escándalo que armaron de la insurrección del 2019, seguían estando abajo. Y eso no se lo van a poder sacar efectivamente hasta que tengan esta convicción, que lamentablemente no la pueden tener, porque ellos están buscando sus intereses propios. Y es así. Así que, estimados auditores, muchas gracias por estar ahí. Visiten nuestros canales. Probablemente estemos hablando dentro de nuestros programas de estas famosas bordes de la propuesta constitucional para hacerle un pequeño análisis un poco más profundo y podamos también conocerlo, para que no le metan el dedo en la boca a ninguno, de hecho no solo a ustedes ni tampoco a nosotros, para poder pensarlo, porque de hecho esta carta fundamental va a ser la que nos rija por varios lustros más, así que les recomiendo irlo estudiando. Y si escuchan este podcast y quieren que tratemos una base en particular, por favor, en los comentarios. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad. To hold you near when you say your prayers, trying to understand.